Bien, este es el tutorial de la catedral. Se oyen ruidos extraños, seguramente es mi niña que está hablando. Entonces, bueno, vamos a empezar. Recuerden, vamos a tener dos puntos de fuga. Uno va a estar colocado aquí y el otro está colocado en esta parte. Comenzamos trazando lo que sería la altura de la catedral. Entonces decimos que esta sería la altura de nuestra catedral, ¿no? A partir de ahí tenemos que trazar los respectivos puntos de fuga, ¿no? Que sería de este punto al punto contrario y de este lado a este lado. Lo mismo aquí y por supuesto también del otro lado, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es delimitar el tamaño de la catedral. Vamos a dejarlo pequeño en este caso, este tanto, y trazamos. Entonces, esta sería la parte que nosotros estaríamos viendo de catedral. Recordemos que tenemos que dividir en 4 cuerpos esta área para calcular en qué punto nosotros vamos a dividir, ¿no? Medían las, o bueno, eran 4 veces la torre, ocupaba toda la fachada. Entonces dividimos en 4. Vamos a dejar unas marcas aquí en la mitad. Y bueno, ahí tendríamos nuestras divisiones. Lo que tenemos que hacer ahora es fugar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En este caso solo lo vamos a hacer hacia un lado. Y trazo una diagonal que va a ir de este punto a este punto, ¿no? Entonces ya sabemos que donde se encuentren esas líneas, nosotros vamos a trazar pues líneas que nos van a determinar las torres, ¿no? En este caso, bueno, solamente voy a trazar con la primera y con esta última. Aquí yo sé que mi torre llega hasta este punto y también en este punto tengo el otro lado de mi torre, ¿no? Entonces ahí estarían mis torres. A partir de aquí, bueno, vamos a fugar hacia los lados contrarios para sacar o determinar la profundidad de estas torres, ¿no? Y voy a fugar también. Bueno, de este lado ya no tendré que fugar. Vamos a delimitar primero la torre del lado derecho. Recuerden, lo único que tenemos que hacer es trazar una línea y determinar esta profundidad. Y ahora aquí lo que voy a hacer es fugar de este punto donde se intersectan la línea que acabo de marcar con el punto de fuga
y lo voy a fugar hacia aquí. Y ahí donde chocan es la distancia en esta parte. Es aquí donde voy a trazar el límite de la otra torre de la catedral. Entonces, si esta torre mide este tanto, esta va a medir este tanto, ¿no? Y lo sabemos por la línea que acabamos de marcar. ¿Sí? Bien. Ya teniendo esto, recuerden que dijimos que íbamos a hacer ciertas divisiones, pero antes yo voy a ir marcando lo que serían los objetos visibles. Los voy a ir marcando con color negro, ¿no? Entonces, lo primero que tendría yo sería mi torre. Y esta parte de este lado, ¿no? Y la parte baja. Y del otro lado, bueno, tendría la otra torre, esta parte. Y esto recuerden que lo dejamos hasta aquí. Esto sí lo marcamos todo. Y tendríamos esta parte superior. Entonces por el momento esa sería nuestra parte visible de nuestra torre. Vamos a dejar esto aquí. Me regreso a mi capa de líneas, e inclusive al color que estaba yo ocupando. Y seguimos con el trazo, ¿no? Habíamos quedado que esta área iba a ser el área que, bueno, íbamos a dividir entre 4. Así que para que no nos confundamos, voy a crear otra capa. Voy a poner fachada. Y entonces a partir de aquí voy a empezar a trazar, ¿no? En color azul. Bien, entonces quedamos que esto lo íbamos a dividir en 3. Entonces recuerden, para dividir esto en 3, bueno, para poder dividir eso tengo que ubicar esas 3 divisiones. Entonces, suponiendo que esto se dividiera en 1, 2 y 3 cuerpos, esta sería mi primera parte. Segunda y tercera parte, ¿no? Lo que hago es trazo líneas hacia el lado contrario. Voy a hacer más pequeño mi pincel. Trazo una línea por acá.
y a continuación voy a trazar una línea diagonal de este punto a este punto de aquí. Sí. Y ahí nos dice que están nuestras tres divisiones, ¿no? De igual manera vamos a trazar unas líneas divisorias que nos indiquen esas áreas. Esta sería la primera. Y aquí estaríamos viendo que pasa muy cerca de la línea de la torre. Y aquí es donde trazamos, ¿no? Entonces, esas serían mis tres divisiones. Tendríamos estas divisiones de este lado, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es lo que ya habíamos hecho con anterioridad, que era trazar la circunferencia de este lado, ¿no? Lo primero que hacíamos, recuerden, era extender un poco esta línea. Vamos a extenderla hasta acá. Y lo mismo hacemos de este lado. Voy a quitar mis líneas negras para que... Bueno, las dejamos por lo mientras ahí. Y vamos a acercar esto, ¿no? Entonces tengo estas líneas ya extendidas y lo que tengo que empezar a determinar es, aquí está el borde de las dos naves, ¿no? Que sería la primera y la tercera. Pero en la parte superior vamos a ver que hay una curvatura y una pequeña saliente. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a dejar un punto en donde nosotros digamos que es la saliente. Entonces de aquí yo voy a trazar líneas fugadas en este caso esta va a ser mi delimitación de este punto a este punto estoy delimitando y luego dónde está la curvatura y ahí llegaría mi curvatura. ¿Qué es lo que hago a continuación? Bueno, trazo líneas diagonales y a partir de ello estoy delimitando dónde pasaría esa curvatura. Y aquí yo ya puedo, bueno, trazar la respectiva circunferencia que correspondería a esa curvatura. Que iría de este punto hacia este punto, ¿no? Bien, ya teniendo esto, lo que prosigue o lo que sigue a continuación es marcar la saliente que va hacia allá en esta área, ¿no? Y eso ya habíamos mencionado que
Lo único que tenemos que hacer es ubicar este punto y lo vamos a fugar hacia el otro lado, ¿no? Con eso ya marcamos esa saliente que nos va a ayudar para pues darle esa idea de profundidad. Aquí recuerden que estaría pues la parte superior de las naves. Entonces, para no perdernos, vamos a marcarlo de una vez. Entonces, lo que tendríamos aquí sería, o más bien lo que estaríamos viendo sería únicamente esta área, que es de la parte superior, hacia acá, y esta área hacia acá. Tendríamos también esta curvatura, y tendríamos esta área que va hacia allá. Bueno, prosigamos entonces, ¿no? Entonces ya teniendo esto, pues ya tengo estas áreas, ¿no? Y esto es lo que estaría viendo de mi catedral hasta el momento. ¿Sí? Entonces vamos a proseguir. Recuerden que también hicimos una saliente en lo que serían las torres de la catedral, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿no? Para esto vamos a quitar tanto las líneas de la fachada como las líneas de la parte de abajo. Vamos a dejar nada más estas rojas porque con esto nos indicamos dónde está el piso. Y vamos a crear otra nueva capa, en mi caso, para empezar a trazar estas líneas. No voy a seguir manejando el color rojo.
Entonces, lo primero que decíamos es que tenemos que averiguar la mitad de esta área y de esta área. Tan fácil como agarrar y tomar una línea y trazar de este punto a este punto y de este punto a este punto, ¿no? Justamente aquí donde pasa tendríamos que es la mitad de nuestra torre, ¿no? Que sería eh, que sería aquí. Y aquí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a determinar las salientes y para eso lo que vamos a hacer es seguir las líneas fugadas. Entonces ubicamos esto aquí y trazamos hacia ese punto de fuga. A continuación lo que vamos a hacer es volver a trazar ahora del otro lado y finalmente también tanto de este lado como de este lado, ¿no? Y lo mismo en la parte superior. Del otro lado, igual en esta área. Debe de pasar por estos puntos. Y bueno, ya teniendo eso, lo único que tengo que hacer es delimitar cuánto va a medir. Si yo digo que va a pasar por aquí, bueno, fugo. A partir de aquí, el punto donde ya chocaron es donde yo voy a determinar a dónde va a llegar ese objeto. Y por ejemplo, este llega aquí. De la misma manera voy a hacer esto del otro lado con la otra línea que yo ya tengo. Y de esta manera yo ya tengo un punto que va de aquí hacia allá. O en dado caso lo voy a cerrar únicamente poniendo nuevamente mi objeto, o bueno, a partir de ese vértice nuevo que salió y fugándolo hacia la derecha. Y con eso yo ya tengo esta saliente, ¿no? Que sería todo esto. Ok, del otro lado ya tengo la parte bueno, voy a volver a trazar, nada más voy a trazar esta área para que no se pierda entre tanta línea. Entonces trazo únicamente acá y esa sería la parte superior. Aquí voy a trazar nuevamente los vértices que yo ya tengo.
y del otro lado igual donde chocaron, de la misma manera fugo en el primero que ya chocó y lo fugo hacia la derecha, y ahí tendría mi saliente del lado derecho, ¿no? Vamos a marcarla para que ustedes no la pierdan de vista, ¿no? Entonces vamos a checar y nos faltaría de este lado, ¿no? Ahora tenemos que trazar de este lado. Recuerden, aquí ya tenemos trazado las líneas. Lo único que tenemos que hacer es completarle de este lado. En la parte superior. Cerramos en esta área. Y vamos a cerrar también aquí. Y por supuesto aquí. Y cuando nosotros quitemos pues las líneas, tendríamos algo así, ¿no? Entonces hasta aquí es el trazo de nuestra catedral. Vamos a cerrar esta área. Y también vamos a cerrar el área de abajo. Y por supuesto nos faltó esta unión de este lado, ¿no? Entonces aquí iría nuestra catedral hasta este punto. Bien, vamos a proseguir a dividir esta área, que ya la teníamos dividida en tres. Aquí están nuestras tres partes. Vamos a poner lo que serían las puertas, ¿no? Dijimos que la primera puerta va a estar, o la puerta central va a estar aquí, va de abajo hasta el segundo bloque. Las puertas pequeñas, bueno, van aquí hasta el primer bloque, ¿ok? Y vamos a trabajarlas otra vez en la parte azul. Entonces, si nosotros decimos que esto se divide en tres, aquí nosotros tendríamos que dividir, por supuesto, en tres partes. Y lo que vamos a hacer a continuación, bueno, es fugar esas líneas. Voy a adelgazar mi pincel.
y voy a fugarlas hacia allá, hacia el punto de fuga de la derecha. ¿Por qué las fugo completas? Bueno, porque en este punto yo voy a fugar hasta acá, pero me sirve para tanto esta área como esta área de acá. Aquí ya tengo una diagonal y aquí me falta otra diagonal. Entonces ahí estaría. Lo que estoy diciendo es que la primera línea de división va a pasar por este punto y la segunda pasa por aquí. Y de este lado lo mismo, no estoy diciendo que esto va a pasar por aquí. Y por aquí. Ok, esta sería una puerta, esta sería la otra puerta. Voy a quitar mis líneas oscuras. Para poder ver. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es trazar líneas diagonales para determinar el centro de ese rectángulo que yo ya tengo en la parte de abajo. Y también lo voy a hacer del lado contrario. Ya que tengo eso, lo único que tengo que hacer es trazar donde chocaron o donde se intersectaron esas líneas. Y bueno, ya tengo esa área de la mitad de las puertas. Lo que me queda es, bueno, marcarlas, ¿no? Esta sería la primera puerta. Y aquí estaríamos trazando el segundo arco, ¿ok? Entonces ya tendríamos esta puerta. De aquí lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Tenemos que dividir en 3 para poder solucionar esta área. Vamos a quitar estas líneas azules que realmente nos estorban bastante y vamos a trabajarlo en una nueva capa, igual con azul. Entonces lo que yo voy a hacer es trazar una línea
diagonal de un punto hasta el otro. Y luego esto, recuerden que, bueno, aquí ya me equivoqué. Vamos a trabajar sobre este punto, ¿no? Entonces, si decimos que la puerta va a llegar hasta acá, la línea tiene que ir de este punto hasta este punto. De aquí a aquí. Entonces, ahí es donde vamos a trazar la línea. Y ahora lo que tengo que hacer es dividir esa área entre 3 puntos. Entonces, si esto es la mitad, esto tendría que estar aquí. Y esto acá, ¿no? Entonces, ya tendríamos esa mitad. Y de este punto vamos a fugar hacia nuestra derecha. Y si nosotros decimos que esta línea, bueno, ocupa esa mitad, entonces tendríamos esta marca y esta marca. Y a continuación lo que hacemos es trazar las respectivas líneas verticales. A donde choca esta y a donde choca con esta división que acabamos de trazar. ¿Sí? Y aquí lo único que faltaría sería ubicar esa curvatura, ¿no? Que en este caso nosotros vamos a trabajarla desde un poco más arriba, por aquí. Y ahí lo que tendremos que hacer es fugar nuevamente hacia allá, ¿no? Teniendo esto, recordemos, trazamos líneas diagonales. Tanto de un lado como del otro. Ahí donde choquen es donde nosotros vamos a tener la curvatura, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a trazar la curvatura, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos esto, vamos a marcarlo. Recuerden que en este caso yo lo estoy marcando con negro y que hay algunas partes que por lógica no se van a ver, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la curvatura de las puertas y eso, bueno, sí se ve, pero esta estructura, bueno, está tapando una parte de esta. Aquí tengo otra parte que esta sí se ve por completo, no hay nada que la tape. Y bueno, esta puerta sí la vamos a tener toda completa.
Ahora, si nosotros quisiéramos marcar la profundidad de este lado, bueno, tan fácil como indicar que vamos a sacar este punto de aquí hacia acá. Chin. Vamos a sacar ese punto de este punto hacia allá y lo mismo hacemos de este lado, ¿no? Marcamos ese punto de aquí hacia allá. Y lo único que vamos a hacer a continuación, bueno, es marcarlo ahora, ¿no? Aquí estaríamos marcando esa profundidad. Y bueno, esto por el momento se vería así, ¿no? Tendríamos esta puerta, la profundidad de este lado. Vamos a darle un pequeño retoque a todo para que lo vayamos viendo de la manera más óptima posible. Y así iría quedando nuestra catedral, ¿no? En este caso lo que sigue, bueno, va a ser los campanarios que tenemos en estas áreas. Recuerden, tenemos dos campanarios acá, divididos en dos partes, ¿no? Tenemos un campanario acá, otro campanario de este lado, y de este lado vamos a tener un grupo de 4 campanarios, ¿no? Arriba y acá. Y lo mismo de este lado y lo mismo del otro. Entonces vamos a empezar con eso. Bien. Vamos a activar nuestra primera capa, que eran las líneas. Entonces aquí ya tenemos determinada esta área, ¿no? Habíamos dicho que para determinar nuestros campanarios teníamos que dividir esto en partes iguales, ¿no? Entonces marcamos tanto arriba como abajo ese inicio de esos campanarios. ¿Cuánto va a medir el campanario tanto de un lado como del otro? Y lo que queda en medio, bueno, es la división de esos campanarios. Entonces tengo estas 4 partes. No les voy a marcar de este lado porque lo que voy a hacer es fugar todas las líneas hacia allá, ¿no? Entonces vamos a fugar todas las líneas que tenemos en este momento hacia nuestra derecha. Y bueno, vean como aquí ya tenemos pues esas líneas. Ahora lo que vamos a hacer es trazar una diagonal desde la primera línea
hasta donde acaba el primer cuerpo, que sería aquí. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Y bueno, como siempre, ¿no? Donde nos queda la marca es donde nosotros vamos a empezar a trazar nuestras respectivas divisiones. Aquí tendríamos una. Este sería el primer campanario. Aquí estaría localizado el segundo. Y por último, tendremos el último campanario de este lado. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a trazar de este lado. De este lado. De este lado y por último de este otro lado. Y ahí tendríamos nuestras divisiones de los campanarios. Ok, entonces vamos a empezar a hacer vamos a empezar a hacer lo que sería nuestros campanarios de este lado y de este lado, ¿no? Aquí ya tenemos, por ejemplo, una división. Lo que vamos a hacer aquí es dividir a la mitad entre este punto y este punto, ubicando esa mitad. Nosotros ya podemos trazar esas líneas, o bueno, la línea que nos va a servir para trazar la curva. Entonces, ya lo único que nos quedaría es, bueno, marcarla, ¿no? Y del otro lado, bueno, lo mismo. Y me faltaría de este lado, ¿no? En donde yo tendría exactamente lo mismo. Tendría que trazar de este punto a este punto, de este a este y de este a este, para determinar dónde estarían esos centros de mis circunferencias. Y bueno, finalmente trazamos
nuestras curvaturas. Sí. Y ahora vamos a trazarlas en negro para poder ver cómo... Híjole. Creo que ya tracé líneas donde no debía. Pero bueno. Vamos a trazarlas en negro. Entonces lo que tengo aquí es... mis arcos. Aquí voy a tener otro arco. Y lo voy a cerrar en esta área. Y lo mismo del otro lado. Tengo este arco. Y finalmente tengo este otro arco, ¿no? Entonces ahí estaría esta parte de mi catedral. Por este video vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno, recuerden que esta área sale exactamente igual, solo fugado hacia este lado, pero eso lo veremos en un próximo video. Buenas noches.